Muy buenas tardes, doctor Alfredo Castillero Hoyos, defensor del pueblo, expositor en esta tarde, distinguidos concurrentes a esta conferencia, entre los cuales saludo con especial afecto al doctor Alfredo Castillero Calvo, historiador y miembro, como yo, de la comisión del comité de conmemoración del bicentenario del nacimiento del doctor Justo Arosemena. Me da mucha satisfacción clausurar en nombre de la comisión esta conferencia de la tarde de hoy, en que el doctor Alfredo Castillero Hoyos ha abordado de una manera verdaderamente sorprendente, y digo, uso la palabra sorprendente en el buen sentido, en el buen término, el desafío que él mismo señaló. El gran desafío de abordar esta generosa y amplia temática, como él elegantemente la llamó, de conectar dos conceptos sumamente importantes para nuestra actualidad, como lo son los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, por un lado, y por otro lado, el legado de nuestro principal estadista, el doctor Justo Arosemena, con el de quien diría yo es el principal jurisconsulto del siglo XX en Panamá, el doctor Ricardo J. Alfaro. Y todo aquello, concatenarlo con el aniversario que conmemoramos hoy, el 70 aniversario de aquella jornada nacionalista del 12 de diciembre de 1947, cuando el pueblo panameño, en una amplia manifestación en pro de la libre determinación, de nuestra autodeterminación, rechazó el convenio de bases que se acababa de negociar entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos para prolongar la presencia de esos sitios de defensa, de esas bases militares estadounidenses en nuestro territorio por muchos años adicionales. Creo yo que el doctor Castillero Hoyos ha realizado esta tarea de una forma sumamente interesante y esmerada, como ya era, como es su estilo, de abordar los temas de forma prolija, de forma documentada y de forma muy intelectual. Me gustaría rescatar algunos puntos importantes de su intervención. En primer lugar, lo que señalé al inicio, en términos en lo que respecta a los aniversarios, el 200 aniversario o el bicentenario de Justo Arosemena, que hemos venido conmemorando este año, con actividades de este tipo y actividades de otra naturaleza también, como la importante compilación de obras, de las principales obras del doctor Justo Arosemena, de su obra literaria, que tiene a su cargo el doctor Alfredo Castillero Calvo, y que verá la luz oportunamente el año entrante, cuando la comisión concluya sus labores en agosto de 2018, el 70 aniversario de la jornada de 1947, a la que aludí hace un instante, y el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemoró 2 días atrás, el 10 de diciembre. En esa declaración, en la redacción de esa declaración, como lo ha señalado el doctor Alfredo Castillero Calvo Hoyos, el doctor Ricardo J. Alfaro tuvo una participación sumamente destacada, prominente, que los panameños desconocemos. Y creo yo, como el doctor Castillero ha señalado, que es importante recuperar ese capítulo de nuestra historia. Gracias al doctor, gracias a sus esfuerzos y a su interés en la promoción de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pudo lograrse en 1948, evidentemente que con la colaboración de muchísimos otros promotores de los derechos humanos en todo el mundo, pero eso no significa que la participación del doctor Alfaro haya sido menos importante. Y como dije hace un instante, es importante que los panameños adquiramos conciencia de esa participación del doctor Alfaro y hagamos nuestra esa declaración, y no solo la declaración, sino los planteamientos importantes de derechos humanos, algunos de los cuales, los principales de los cuales, el doctor Castillero Hoyos ha traído a colación aquí esta tarde. Ha hecho el importante planteamiento que ya es tradicional en el estudio de los derechos humanos, que enumera en primera instancia los derechos civiles y políticos, que fue una importantísima preocupación de Justo Arosemena en su bregar político y jurídico en el siglo XIX, y los derechos económicos, sociales y culturales, que son una añadidura
cuyo reconocimiento, debo decir, es una añadidura del siglo XX, a la cual dedicó mucho esfuerzo el doctor Ricardo J. Alfaro. A ambos grandes estadistas panameños, Arosemena y Alfaro, los concatena esa preocupación por los derechos humanos. Los concatena también esa preocupación por la autodeterminación o la libre determinación de los pueblos, que puede verse claramente y evidentemente como un derecho humano fundamental. El derecho que tienen los pueblos a darse su propia forma de vida y su propio gobierno. Como ha dicho el doctor Castillero, me gustó muchísimo que trajera a colación esa lucha encarnizada que tuvo el doctor Arosemena en el siglo XIX contra la esclavitud. La odiosa esclavitud, llamó a él aquella institución aberrante que se heredó de la dominación española y que finalmente en el siglo XIX se pudo suprimir gracias a esfuerzos, entre otros, como los del propio doctor Arosemena. En el siglo XX, cuando se agitó el doctor Ricardo J. Alfaro en las lides políticas e internacionales, la esclavitud no era ya un problema como lo fue en el siglo anterior, aunque persistían formas de dominación del hombre por el hombre que eran también aberrantes. El genocidio, la opresión de los pueblos por gobiernos totalitarios, por estructuras dominantes y perversas, fue objeto de la lucha decidida del doctor Ricardo J. Alfaro y enmarca su apoyo, su promoción y sus desvelos por lograr un sistema internacional en que predominara ese respeto por los derechos humanos como punto fundamental del derecho internacional, que es el principio organizador que más conviene a todos los pueblos de la tierra, en aras de aquel principio tan importante de la libre determinación. Creo yo que en momentos de desarreglo institucional, como los que tristemente vive Panamá en esta época, y no solamente Panamá, sino otros pueblos del mundo también, en momentos de ese desarreglo, de confusión, en que la ciudadanía se siente un poco desorientada o está un poco desorientada, o bastante desorientada, en que los gobernantes muchas veces no saben cuál es la función que les compete, a la luz de los derechos humanos, de la normativa internacional y de la propia Constitución, que vemos organizaciones e instituciones del gobierno que no ejercen sus funciones como deben hacerlo y otras que se inmiscuyen o usurpan funciones que corresponden a otros órganos del Estado, creo yo que es fundamental que los panameños de buena voluntad recurramos a figuras como Justo Arosemena y Ricardo J. Alfaro, y no solamente a figuras por un mero efecto de figuración, sino al legado, como lo ha dicho el propio doctor Alfredo Castillero Hoyos, al legado rico, al legado abundante, al legado patriótico, al legado libertario de ambos personajes, para que tratemos de alguna manera de encontrar el rumbo nuevamente a la luz de los principios de respeto por el derecho, respeto por la ley y respeto por la individualidad que corresponde a todos los seres humanos que formamos la comunidad política. Ese es el nacionalismo. Me encantó esa parte del discurso del doctor Alfredo Castillero Hoyos. Ese es el nacionalismo que debe unirnos a todos. Un nacionalismo fundamentado en el civismo, en la participación en una comunidad política bajo la Constitución y la ley, de acuerdo con el sistema democrático liberal. Sabias palabras del doctor Castillero Hoyos que nos ha regalado hoy, rememorando la gran hazaña política, las grandes hazañas políticas, jurídicas e intelectuales que nos legaron a los panameños el doctor Justo Arosemena y el doctor Ricardo J. Alfaro. Quiero agradecer al doctor Castillero Hoyos su discurso. Quiero conminarlo a que se asegure o a que contribuya a su amplia difusión, porque me parece que es sumamente importante que sea así. Lo voy a comprometer a que entregue el texto sin demoras y sin dilaciones a nuestro querido licenciado Fabio Castillo, asistente técnico de nuestra comisión, para que pueda en el plazo más pronto posible colgarse en el sitio electrónico de la comisión e idealmente incluirse también en la compilación de discursos que tenemos programado
entregar junto con la gran obra que está compilando el doctor Castillero Calvo para beneficio de toda la comunidad, porque como digo, en tiempos de desarreglo es a textos de este tipo, es a recursos de este tipo a los que debemos acudir para tratar de reorganizar nuestra comunidad política y nuestra república. Gracias, doctor Castillero, por sus palabras, y a ustedes muchas gracias por su concurrencia. Buenas tardes.